know these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Hola, ¿qué tal? Bonito ombligo de semana a todos ustedes experinautas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de IML, Experimentando en Psicología. Una vez más con ustedes Mariana Amor, Itzel Gutiérrez. Y en esta ocasión Luis no está aquí con nosotras, pero se enlazará más adelante para no perderse de este bonito capítulo, En el cual les vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico, que es tipos, así como las cosas más importantes, procedimientos y claro, no podrían faltar los ejemplos. Pues vamos a dar inicio. Mariana, yo creo que a nuestros experinautas les gustaría saber a qué nos referimos cuando hablamos de condicionamiento clásico. Sí, claro. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que tuvo una gran influencia en el conductismo, un enfoque sistemático en psicología surgido en el siglo XIX que asume que muchos comportamientos son producto de una asociación, reflejos producidos por una respuesta condicionada a ciertos estímulos. Este consiste en exponer a la persona al estímulo estresante o fóbico con el fin de hacer desaparecer la respuesta de ansiedad. Sin embargo, se realiza de forma que el estímulo se expone de forma gradual para reducir el comportamiento no deseado poco a poco. Dentro de este existen diferentes elementos, por ejemplo el estímulo incondicionado, que es un estímulo que inmediatamente ocasiona una respuesta refleja o orgánica. La respuesta incondicionada, esta respuesta refleja qué sucede posterior a la exposición al estímulo incondicionado y para Pavlov este vendría siendo la salivación. El estímulo neutro, este tipo de estímulo no ocasiona ningún tipo de cambio en el organismo. La respuesta neutra, esta sucede cuando el estímulo al que se fue expuesto no ocasiona ningún reflejo. El estímulo condicionado es el resultado de la asociación de un estímulo incondicionado a un estímulo condicionado, ocasionando de esta manera que el estímulo condicionado tenga el mismo efecto que el estímulo incondicionado. Respuesta condicionada. Esta ya es la respuesta refleja al exponerse al estímulo condicionado anteriormente asociado. A la hora de aplicar el condicionamiento clásico en psicología, se pueden emplear diferentes técnicas en función de los objetivos que se quieren alcanzar en la terapia. Entre las más usadas se encuentran el contracondicionamiento. Es un recurso que tiene su objetivo presentar el estímulo que provoca las respuestas que queremos evitar, acompañado de un estímulo positivo para que la persona no lo perciba como una amenaza. De esta forma se enseñan diversas respuestas ante dicho estímulo. Por otra parte tenemos la inundación. Esta práctica tiene como objetivo acabar con las respuestas de evitación. Hay dos formas de abordarla. La primera consiste en hacer que el estímulo condicionado no acabe con la respuesta de evitación y la segunda busca bloquear la respuesta de evitación mediante algún obstáculo, así se expone al sujeto al estímulo condicionado. Y por último tenemos la terapia aversiva, la cual busca proporcionar un estímulo que no sea deseable para inhibir una respuesta, es decir, emplear el castigo frente a aquellas conductas que se quieren evitar. Dentro del condicionamiento clásico tenemos que en el refuerzo, el cual nos dice que cuanto mayor es la frecuencia de apareamiento entre estímulo condicionado, estímulo incondicionado y respuesta incondicional, mayor es la intensidad y regularidad de la aparición de las respuestas condicionadas. También encontramos la generalización, la cual nos indica que la respuesta condicionada es sensible a la generalización del estímulo condicionado. Por ejemplo, el perro puede empezar a salivar incluso al oír sonidos distintos del inicial. Por otro lado, tenemos la recuperación espontánea. La extinción no implica la pérdida total de la posibilidad de producir la respuesta condicionada, ya que ésta tiende a reaparecer un cierto tiempo incluso si no se presenta el estímulo incondicional. También tenemos la extinción, la cual nos dice que si el estímulo incondicional se omite repetidamente, entonces la respuesta condicionada pierde intensidad hasta desaparecer. Y por último, nos habla de la discriminación. También es posible aprender a discriminar entre estímulos similares. Si solo es el estímulo inicial, se asocia repetidamente con el estímulo incondicional. Es decir, solo el sonido original es seguido por comida, mientras que otros sonidos similares no se asocian con la presencia de alimentos. Entonces, se observa una gradual y progresiva extinción de la respuesta de salivación a los sonidos similares, mientras se mantiene la salivación en respuesta al sonido inicial. Tenemos tres fases básicas que aparecen en este proceso. Fase 1. Antes del condicionamiento. La primera parte del proceso de condicionamiento clásico requiere un estímulo, le llamaremos no condicionado, que provocará automáticamente una respuesta. Por ejemplo,
Siguiendo con el ejemplo planteado anteriormente, salivar en respuesta al olor de la comida es un estímulo natural. Fase 2. Durante el acondicionamiento. Durante la segunda fase del proceso del condicionamiento clásico, el estímulo previamente neutral se empareja repetidamente con el estímulo no condicionado. Como resultado de este emparejamiento, se forma una asociación entre el estímulo previamente neutral y el estímulo no condicionado. De este modo, el estímulo una vez neutral se conoce como el estímulo condicionado. El sujeto ahora ha sido condicionado para responder a este estímulo. Por último, la fase 3, después del acondicionamiento. Una vez que se haya hecho la asociación entre el estímulo no condicionado y el estímulo condicionado, la presentación del estímulo condicionado solo se provocará una respuesta, incluso sin la presentación del estímulo no condicionado. Características importantes del proceso a tener en cuenta. La más importante es que la aparición o no presentación del estímulo incondicionado es independiente de la producción por parte del sujeto de la respuesta condicionada. Se trata de un aprendizaje respondiente. Por tanto, la actividad espontánea del sujeto no tiene ninguna consecuencia sobre el proceso de aprendizaje. La otra característica está en relación con esta. Lo que se condiciona son respuestas respondientes, reflejas, no activadas espontáneas. En realidad, el proceso del condicionamiento clásico consiste en la relación funcional de un estímulo condicionado y una respuesta condicionada que se establece de la siguiente forma. Un estímulo, un sonido, que no provoca una respuesta, la salivación, se presenta justamente con otro estímulo, zumo de limón, que provoca uniformemente y constantemente una respuesta, la salivación. Este apareamiento de los estímulos se repite un cierto número de veces y se establece una asociación entre ambos. Finalmente, se presenta solo el estímulo, que es el sonido, que antes no provocaba la respuesta, sin presentar ya el estímulo que normalmente lo provocaba. Entonces, encontramos que la presentación del sonido provoca la salivación, aunque no en la misma cantidad a la que provocaba el zumo de limón. De este modo, hemos definido el proceso del condicionamiento clásico de dos modos. Primero, teóricamente, es la función EC-ER, estímulo condicionado, estímulo-respuesta, en virtud de la asociación EE. Y segundo, experimentalmente es un proceso de tres fases, en un desarrollo sucesivo de acontecimientos. Dos estímulos independientes con respuestas independientes, apareamiento de los dos estímulos, finalmente, dependencia funcional de las respuestas de uno a la presentación del otro. Adentrándonos como tal en los procedimientos del condicionamiento clásico, podemos decir que un mismo condicionamiento con los mismos estímulos y respuestas puede presentar diversas modalidades según el procedimiento como se presenten los estímulos. Estos procedimientos son cuatro: simultáneo, demorado, de huella y hacia atrás. En el procedimiento simultáneo, el S se presenta al mismo tiempo que el EI. En el procedimiento demorado, de demora, el estímulo condicionado se presenta inmediatamente antes del estímulo incondicionado. En el de huella hay un intervalo de tiempo entre la aparición del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Por último, en el procedimiento hacia atrás, el estímulo condicionado aparece después del estímulo incondicionado. Mira nada más quién decidió aparecer. Me está entrando una llamada de Luis. Hola Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, chicas, gracias. Es un gusto volver a verlas y estar aquí con ustedes. Pues bueno, yo les hablaré un poco acerca de la teoría de Pavlov, el reflejo condicionado, que bueno, este consta más que nada de las investigaciones de Pavlov, que son una de las bases de las ciencias del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov había observado que tras poner alimentos en la boca del perro, investigó que está empezando a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Pavlov denominó a este fenómeno como reflejo. Al realizar el experimento en repetidas ocasiones, Pavlov observó que su presencia, la del propio Pavlov, causaba que el perro empezara a segregar saliva sin tener la comida presente, pues había aprendido que cuando Pavlov se presentaba en el laboratorio iba a recibir comida.
Entonces, para poder saber si estaba en lo cierto, puso un separador entre el perro y la comida. De esta manera, el perro, no podía visualizarla. El investigador introducía el alimento por una compuerta y registraba la salivación del animal. Más adelante, Pavlov empezó a aplicar distintos estímulos, tanto auditivos como visuales, que entonces eran neutros por el momento. Justo antes de servirle la comida al perro, presentaba estos estímulos que por el momento son neutros debido a que pues no hay una reacción por el momento. Sus resultados indicaron que tras varias aplicaciones el animal asociaba los estímulos con la comida, que en este caso sería la campana. Por último, Pavlov llamó a este reflejo condicionado, que viene siendo la salivación que se producía tras esta asociación. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.